Bueno, video. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado su semana? ¿Sí? ¿Están contentos? Sí. Bueno, venimos como estamos. A veces venimos contentos, a veces no tanto, pero bueno es confiar en que cuando Dios se pronuncia, su palabra a través de cualquiera, porque esto es lo bueno. Nosotros los que estamos acá somos instrumentos, los que damos una palabra, pero es Dios hablando, intentando tocar a cada uno en lo que necesita. Y bueno, y hoy seguimos con la seguidilla de Marcos, con la tanda de Marcos que estamos haciendo este estudio. Y yo le puse por título El Día del Señor Jesús. El Día del Señor Jesús. Esta foto es alucinante. O no sé si es un dibujo, no sé si es foto, trucado, qué. Pero a mí me gusta pensar que ese puede ser Jesús, porque ahí tiene unos llores, pero podría ser también una túnica, ¿no? ¿Cuántas veces habrá sido Jesús el que estaba parado así, mirando al cielo y orando con su papá, hablando con su papá? También me gusta pensar que puedo ser yo también, porque a mí, no sé si a ustedes les pasa que en la naturaleza no encuentran a Dios. A mí es muy fácil encontrar comunión con Dios en la naturaleza, en un cielo estrellado, en un jardín, en la playa, en la sierra. ¿Por qué? Porque me maravillo de la creación de Dios. Entonces cuando vemos el cielo, nos maravillamos. Yo creo que Jesús también, cuando se apartaba, estaba en lugares así, en donde lo que había serían grillos, sería cielo. ¿Y por qué el Día del Señor? Porque todo esto que hoy voy a hablar se trata de un día de Jesús. Lo que hoy vamos a ver, todos los versículos tienen que ver con un día de mañana a noche. Y en realidad, también podemos pensar el día del escenario en que Jesús hizo entrada al mundo, ¿no? Porque el Día del Señor también podés pensarlo como la temporada de Jesús en la tierra. Porque verdaderamente la Trinidad existió siempre, pero la Trinidad planeó un día en que Dios, Hijo, iba a pisar la tierra para salvarnos. Y es el Día del Señor también, ¿no? El día que Jesús pisó la tierra para traernos la revelación más grande que podía tener el ser humano, y que nosotros creyéramos que Él es el Hijo de Dios y que a través de su sangre somos salvos, y traemos el reino de Dios a la tierra. Porque todos los que creemos en Jesús traemos el reino de Dios. Y el día empezaba con estrellas en realidad. Porque el día, en la época del hebreo de aquella época, empezaba a las 6 de la tarde. Los días iban de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces imagínate que Jesús, al empezar el día, normalmente oraba cuando todavía no estaba solo, ¿no? Esta historia que vamos a ver hoy es un día sábado, y como los sábados no podía hacer Jesús sanidades ni qué sé yo, bueno, cuando todos estaban esperando que terminara el sábado para llevar a sus enfermos. Entonces, este puede ser un principio de día, de Jesús viajando por ahí y empezando el día con su papá. Pero en realidad es un día específico que vamos a verlo ahora. Qué lindo, ¿no? Buscar a Dios mirando al cielo, o en tu cuarto también, con los ojos cerrados. Bueno, y Jesús empieza su campaña. ¿Por qué? Porque acá, en estos días, Jesús empieza su campaña. En Marcos, esto viene inmediatamente después de que se bautizó y buscó a 4 discípulos. Entonces esta es la primera, así, como los primeros días de su ministerio. Él sabía a qué misión venía. Los discípulos muchos no entendían nada, pero Jesús ya tenía acá su misión. Ya sabía a qué vino, ¿no? Él era clarísimo, todo movimiento de él apuntaba a un objetivo, y era su campaña, porque él sabía que tenía 3 años para predicar el Evangelio, traernos las buenas noticias de que Él era el Hijo de Dios y que nosotros solamente a través de su persona podemos ser salvos. Porque esto siempre tenemos que tenerlo en claro. No es Buda, no es la religión cualquiera, no es la nueva era, que vos sos espiritual y te vas al cielo. No, es la persona de Cristo, la persona de Jesús. Entonces yo puse el Día del Señor Jesús, porque a veces tenemos la costumbre de decir Jesús, y nos da ternura. Yo hace poco escuché a María Domínguez, que habla del budismo, qué sé yo, y él un día decía, Jesucito, así como con Jesucito, pobrecito Jesucito, qué falta de respeto, porque él se contactó con Jesús, el hombre,
que vino como un cordero a la tierra, pero se olvidó de que Jesús es el guerrero más tremendo de toda la creación, no de la creación, sino dueño de toda la creación. Entonces yo pongo el Señor Jesús, porque el Señor, por más que nosotros decimos Jesús, es un compañero, es nuestro amor, y nos olvidamos por esa comunión que tenemos con Él, que es el Señor, quiere decir amo. Jesús, el Señor, es amo, dueño de toda la creación. Entonces acá empieza Jesús como hombre, siendo el dueño, o sea, bajó del trono, nació, y Él entendió enseguida, donde Juan el Bautista empezó a bautizar, entendió la señal rápidamente, dijo, acá empieza mi ministerio, porque ya había sido declarado por profetas que había uno que le iba a allanar el camino, ¿se recuerdan? Entonces donde él vio quien le allanaba el camino, listo, entró en el ministerio, fue, se bautizó y entró. Entonces son sus primeros pasos. Él va a Galilea. Esto es Marcos de 1 del 21 al 28. El hombre con espíritu malo, estos títulos los puso el hombre después. No fueron los discípulos los que pusieron los títulos en la Biblia. Muchísimos años después, como para ordenarla, se fue acortando para que no fuera todo un pasaje entero largo, lo fueron acortando y poniéndole los títulos. Pero bueno, es la Biblia, ¿no? El hombre con espíritu malo. Vamos a leerlo. Dice, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaúm o Capernaum, depende de la traducción. El sábado fue Jesús a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo, cállate, sal de este hombre. Me imagino que habrá pegado un grito en realidad. Entonces habrá sido un griterío, no sé, o no, tal vez no, cállate. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza. ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen. Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea. Volví a leer atrás, ahora retomamos. Bueno, Jesús entra en su ministerio, fue bautizado, elige algunos discípulos pocos, empieza la historia con Simón. Simón es Pedro, hasta ahora. Ustedes se acuerdan que Simón es Pedro, después lo vemos. Fueron al pueblo de Cafarnaúm y Jesús fue a la sinagoga. ¿Por qué? Recuerden que él era Dios hecho hombre. Y en ese momento las personas que estaban dispuestas a escuchar la palabra de Dios se juntaban en la sinagoga. Y la sinagoga era muy importante, porque el templo, había un solo templo en Israel y estaba en Jerusalén. Entonces, algunas personas eran muy pobres y no podían ir más que una vez en la vida al templo de Jerusalén. Inclusive el judaísmo les pedía que una vez en la vida tenían que ir a Jerusalén al templo. Pero ellos a veces presentaban a los bebés o a las parejas o sacrificios y presentaban palomitas o corderos de acuerdo a la condición socioeconómica de las personas. Pero que algunos iban una vez en la vida, pero sí, donde había 10 familias, siempre había una sinagoga. Ya donde hubiera 10 familias, podían plantar una sinagoga. Y la sinagoga era de la vida cotidiana de las personas. Y en la sinagoga se enseñaba la palabra, se oraba, primero se oraba, después se enseñaba la palabra, y después alguien explicaba la palabra. Es decir, primero la leían y después alguien la explicaba. Y en la sinagoga no estaba el ministerio de un pastor fijo, digamos, el ministerio del pastor, que es el pastor de la iglesia. Había uno que era Jairo, que era en la época de Jesús, el administrador de la sinagoga de Cafarnaúm, y cuando veía a alguien que tenía palabra, que emanaba cierto halo, que tenía algo espiritual y algo verdadero, lo invitaban a predicar. Normalmente eran rabinos o maestros de la ley. Pero
los que eran expertos eran rabí. Bueno, Jesús era un rabí. Entre nosotros lo sabemos, hasta ahora no lo conocía nadie a Jesús. Entonces Jesús va, se presenta en la sinagoga, evidentemente lo han invitado a hablar, cosa que era como de costumbre, decir, a ver, acá hay uno que viene, a ver, ¿querés hablar? Sí. Y él comienza a enseñar una palabra que tenía. En Mateo, dicen que esa palabra que estaba enseñando era una palabra tremenda, que él estaba diciendo, el Espíritu, él tomó el libro del profeta y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dice, yo fui enviado para dar libertad a los cautivos, para devolverle vista a los ciegos. Y lee esa palabra, y cuando cierra el libro, va, piola, se sienta y les dice, hoy esta palabra tiene concretamiento adelante de ustedes. Como diciendo, soy yo. Tremendo. Y él cuando leía era un tipo sereno, una autoridad tremenda para leer. Imagínate que estuviera Jesús. Y él declara, hoy esta palabra se cumple adelante de ustedes. Inmediatamente, todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba, lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley, en ese momento, las personas que estudiaban la palabra, ellos gustaban de la Torá, digamos. La Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos consideraban que el Pentateuco es palabra divina, bajada directamente por Dios a Moisés. Pero bueno, después metían leyes, porque si eso era la ley de Dios, tenían que meter versículo 1, subítem de subítem, y leyes, y leyes, y leyes. Y Jesús, y cuando hablaban, citaban, no, porque Jairo dijo una vez respecto a esta ley, y porque esta ley que salió como a partir de esta otra ley, y citaban hombres. Jesús nada que ver. Viene en la palabra y dice, hoy se cumple delante de ustedes. Ellos estaban admirados como diciendo, este no cita a otras personas. Verdaderamente habla con una autoridad impresionante. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, gritando, ¿qué tenés contra nosotros? Vos fijate cómo el espíritu malo, tener un espíritu malo, esto era un tipo que estaba poseído. Porque en realidad, fíjate vos la calidad de cosas que dice. Dice, Jesús de Nazaret, desafiante, ¿qué tenés contra nosotros? ¿Acaso venís a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Evidentemente era un espíritu del enemigo, porque sabía demasiado de Jesús. A Jesús no lo conocía nadie todavía. Pero el espíritu inmundo tomó las cuerdas vocales de esa persona poseída y hablaba directamente del reino del mal. O sea, el reino del mal conoce, dice, yo te conozco. Hay una guerra, hay 2 bandos, y este conocía a su peor enemigo. Jesús es el peor enemigo que se le puede presentar a cualquier espíritu, a Satanás. Es el peor enemigo. Entonces dice, Jesús de Nazaret, mirá cómo decía, hasta de dónde venía. Jesús de Nazaret, ¿qué tenés contra nosotros? ¿Por qué? Es decir, ¿qué asunto tenemos vos y yo? ¿Qué tenemos que ver vos y nosotros? Nosotros somos de un bando, vos sos del otro. ¿Qué haces acá? ¿Qué hacemos juntos? Dice, ¿qué tenés que ver con nosotros? ¿Acaso venís a destruirnos? Porque el espíritu inmundo sabe perfectamente, y sabía en esa oportunidad, que estaban adelante del libertador de la humanidad. Lo sabían. Pero dijeron, bueno, está bien, viene a liberar a la humanidad, pero es que ya nos viene a meter al infierno. Ya nos venís a destruir. Porque sabían muy bien que tiene toda autoridad, que es el Señor. Dice, ¿qué tenés contra nosotros? ¿Ya nos vas a mandar al infierno? Yo te conozco, vos sos el Hijo de Dios. La verdad. No. Entonces, dale otro. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo, cállate, salí de este hombre. Y punto. Y yo siempre antes me preguntaba, ¿por qué le diría cállate? Cállate, salí de este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús jamás se paró a hablar con un espíritu inmundo. Y eso es algo que nosotros también debemos hacer, no dialogar con un espíritu inmundo. ¿Cuántas veces el enemigo usa la cabeza nuestra para mentirnos? Porque acá, ahora vamos a ver algo, y nos susurra cosas y nosotros entramos,
¿y te parece? ¿Y por qué lo decís? ¿Y qué sé yo? No, Jesús dijo, cállate, salí. Pero aparte, también decís, ¿por qué le dijo cállate? Porque no lo estaba diciendo mentiras, en definitiva lo estaba anunciando. No estaba diciendo nada, yo te conozco, estaba diciendo la verdad, yo te conozco, vos sos el Hijo de Dios. ¿Por qué lo manda a callar? Hay otro pasaje en la Biblia que también hay una chica endemoniada y los apóstoles les dicen, acá vienen los hijos del Dios Altísimo. Y Pablo dice, cállate y salí de ella, espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque en realidad no es que, ay, te alabamos. El espíritu maligno lo denunciara, pero en definitiva con una obra mala, esperando que a Jesús se acorte el tiempo de predicación del Evangelio, se arme la revolución que se armó y mandarlo antes a la cruz. Eso es lo que estaba evitando Jesús. Por eso decía que no siga hablando, porque no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Pero en la medida que la dijera, que quedara tan expuesta de movida, los fariseos, los maestros de la ley, la gente que rechazaba a Jesús, le iba a dar menos tiempo a Jesús para la predicación del Evangelio, que tenía que ser 3 años. Por eso Jesús, cuando hacía una sanidad, decía, no lo cuentes a nadie, no levantes la perdiz de que yo soy el Hijo de Dios. Pero bueno, lo denunciaba, cállate, salí de ahí. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte, porque hacen con nosotros lo que queremos y nosotros les damos una apertura de una puertita. Nosotros donde abrimos puertitas se mete el espíritu malo. Este hombre estaba absolutamente poseído. En aquella época, hoy no vemos tanto posesiones totales, ¿no?, diabólicas, aunque las hay, y mucha gente se cree que en realidad era una antigua manera de hablar de males mentales. Decían, en aquella época no se conocía la psicopatología. No se conocía la psicopatología, pero sin embargo habla de espíritus inmundos y de enfermedades. Y hoy es lo mismo. Hay personas que están influenciadas por espíritus inmundos, hay personas que están poseídas por espíritus inmundos, hay quienes tienen enfermedades sin estar poseídos ni influenciados por espíritus inmundos, y lo otro también. Hay de todas las clases. Pero en aquel escenario de Jesús parece que se armó una revolución tremenda en lo celestial, y había muchísima posesión diabólica, porque era una guerra ya en la tierra. Estaba el Hijo de Dios en la tierra, y el enemigo vino a hacer desastres con el hombre en la tierra, porque es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Entonces leemos muchas posesiones que había en ese tiempo, y Jesús que echaba demonios. Bueno, el hombre empezó a convulsionar y el espíritu lo abandonó. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? Vos imaginate, ellos no estaban acostumbrados a esto. Estas cosas empezaron a pasar a partir de que Jesús vino a la tierra. Que se presentaran espíritus, que hablaran por la boca de otra persona. Ellos no estaban acostumbrados. Los fariseos se hacían los grandes, pero no traían la verdad de Cristo. Entonces ellos no estaban acostumbrados a que alguien tan sabio les hablara, y encima que tomara autoridad y echara un espíritu inmundo. No lo habían visto nunca. No entendían nada. Decían, ¿y esto qué? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Una nueva enseñanza tan simple y con tanta verdad. Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan, y ellos los obedecen. Esto nosotros tenemos que también tenerlo en cuenta. Los espíritus malos nos tienen que obedecer a nosotros, porque Dios nos delegó la autoridad para hacer la obra de Cristo en la tierra. Entonces nosotros también debiéramos sanar enfermos con la imposición de manos, echar espíritus inmundos con la palabra. Entonces, bueno, qué bueno saber que esto está para nosotros también. Que el que lo quiera, lo tiene. Es así. Y ellos le obedecen. Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea, que él iba diciendo, paren, no digan nada, pero bueno, no podía evitar ser el Hijo de Dios y hacer su obra, ¿no? En la sinagoga, la gente quedaba pasmada, fuera de sí, mientras Jesús hablaba. No estaban acostumbrados a tanta sabiduría, estaban acostumbrados a maestros, pero mucha teoría, pero nada de poder ni de sabiduría. Aturdidos por el asombro y la admiración. ¿Sería porque era carpintero y mostraba una increíble sabiduría? Porque todos decían, esto es carpintero, ¿qué hace este acá? Pero no era porque era carpintero. Era porque él habló la verdad. ¿Se escucha? Él habló la verdad. ¿Viste cuando uno habla la verdad? Hay una verdad.
¿Cuál es la verdad? Es la verdad de Cristo. Todas las demás verdades son relativas. Yo puedo tener mi realidad respecto a una situación y otra persona la vivió de otra manera. Pero la verdad, la única, una sola, es la de Cristo. Después son realidades, puntos de vista. Que puede ser mi verdad, puede ser tu verdad. Pero la verdad es Cristo. Y Él hablaba la verdad. Y vos viste cuando uno habla con verdad, el ambiente solemne que se planta, ¿no? La verdad trae una solemnidad tremenda. Y Él es hijo de Dios, o sea, Dios hecho hombre. Y ellos no estaban acostumbrados. Él enseñó cosas de tremendo significado. Porque hablaba con parábolas, cositas lindas. Decía, yo en este momento se cumple ante ustedes esta palabra. Y los demás hablaban de leyes, de poner los dedos adentro de cáscaras de... ¿Sabían eso? Para purificarse había que poner los dedos adentro de 5 cáscaras de huevo. De esas cosas hablaban. No de la vida, la muerte, la guerra espiritual, el Padre. Era tremendo. Su predicación tenía un sistema. Jesús sabía muy bien a qué quería apuntar. Él tenía un sistema. Él no hablaba trivialidades ni cosas difíciles. Pero tenía un sistema. Y el Talmud hacía que divaguen y divaguen. Y él despertaba la curiosidad, porque era su niñito, estaba a flor de piel, o sea, también era un tipo amable, lleno de amor, lleno de autoridad, pero curioso, despertaba la curiosidad de las personas, con sus palabras, con su mirada, con sus posturas. Los demás eran aburridos. Y él hablaba mostrando amor hacia la gente. Y esto es lo típico de un cristiano. Nosotros podemos decir, ¿nuestro corazón sigue siendo un corazón de piedra? O en mis palabras o en mi mirada se refleja amor, en mis brazos, en mis pasos. Entonces podemos decir bien si me estoy transformando a medida que voy ganando amor por las personas. Bueno, y él hablaba con autoridad porque su mensaje venía directamente del corazón de Dios. Porque Jesús dijo, lo que yo hablo no viene de mí, viene del Padre. Él estaba en esa ¿cómo se dice? Sintonía, en esa sintonía tan finita que él escuchaba todo el tiempo lo que Dios le decía. Por eso jamás pifiaba una sanidad, porque Dios le decía ahí, allá, y él iba y lo hacía. Así que ellos no estaban acostumbrados. Bueno, y a mí me encanta poner figuras, porque son figuras de una peli, dibujitos, pero no importa, porque vos imaginate, esto es un aspecto de Jesús. En ese día, en ese primer día, ya Jesús estaba mostrándose como maestro, porque hablaba de una manera que penetraba a la persona, tocaba el corazón, tocaba el cerebro, ponía sintonía, los conectaba, revelaba verdades profundas. Y eso es de un maestro, la simpleza de un maestro, el corazón generoso de un maestro. Él ahí está abriendo las escrituras diciendo, este pasaje que habíamos dicho, el Espíritu de Dios reposa sobre mí. Y es un aspecto de Jesús, que él era un maestro. Esto es su primer día, ya nos muestra un maestro. La brisa del cielo, porque vos imaginate, hay maestros y maestros. Jesús es la brisa del cielo. Yo imagino que ahí se respiraría una brisa tremenda, que no estaban acostumbrados. La brisa del cielo, su autoridad y amor en cada palabra dicha. Autoridad y amor. Eso es de un maestro. Y ellos recién lo conocían, se quedaban pasmados, no lo podían creer. Así que imagínate estar en esa sinagoga, ¿no? Qué tremendo debe haber sido. Y también, después, además de maestro, tuvo que echar un espíritu inmundo. Se levantó ahí la pelea. Y es el Señor como libertador. En ese primer día, ¿no? Para arrancar la mañana, ¡tac! Maestro y libertador. Libertador. Victoria contra los poderes del mal. Ese es nuestro Señor, nuestro amo. Es un maestro y es un libertador. Otra que María Domínguez dice, Jesucito, viéndoselas con el enemigo y dando 2 palabras, el enemigo obedeciendo y huyendo como un cachorro pateado. Porque la verdad, es así. Bueno, y ahí me imagino yo, peleándose con el espíritu diciendo, te vas. Dios en acción. Dios en acción. Algo que nosotros tenemos que también tomar como modelo a Jesús. Palabras, amor, acción.
¿Mm? Estamos invitados a la acción a través de la invocación de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo.